Buenas tardes, ¿cómo están? Les quiero contar que yo soy Beatriz Padín de Bariloche, que hoy me toca estar trabajando en esta mesa de trabajo y salud, en este encuentro que es preparatorio de las históricas jornadas de homenaje al doctor Enrique Pichón Rivière. Antes que nada, les agradezco mucho la participación en esta instancia en que nos estamos preguntando acerca de las crisis y sus consecuencias, sus cambios, sus desafíos y sus posibilidades. Es una tarea difícil, pero que nos tiene realmente interesados. Difícil sobre todo por la tamaña implicación en la que estamos cada uno de nosotros. En primer lugar, les presento quiénes van a ser los integrantes de esta mesa. Serían Héctor Ruggeri, Javier Bauzá y Rosa Nassif. Yo quisiera saber si ya está Héctor. Bueno, no está. Vamos con otro. ¿Hola? ¿Está? No está Héctor, vamos con otro. Bueno, vamos a seguir entonces vamos a empezar entonces con Javier Bauzá. Javier Bauzá es licenciado en Sociología de la Universidad de Cuyo. Es psicólogo social, magíster en Psicología Social con orientación en grupos e instituciones de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Tucumán. Es profesor y coordinador de la Escuela de Psicología Social de Mendoza, doctor Enrique Pichón Rivière. Es integrante del gremio de la Universidad Nacional de Cuyo. Bueno, Javier, te dejamos entonces el espacio a vos. Bueno, tenemos 20 minutos, Javier, y yo te voy a ir avisando unos minutos antes para ir redondeando, ¿sí? Dale, gracias, Beatriz. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. No trabajo en Tucumán, aunque me gustaría. Trabajo en Mendoza, en la Facultad de Ciencias Políticas y en la Escuela de Psicología Social de Mendoza. Bueno, estoy contento, la verdad, que de estar acá compartiendo unas jornadas, ni más ni menos que con la Rosita. Ahora estamos esperando que llegue el Héctor, así que contento de compartir esta mesa. No sé ahí si podemos poner un power o arranco así. ¿Qué me dicen, Nahuel? A ver si podemos. No, ¿sabes qué? Sácalo al power. Si podés, porque la verdad que me tapa la pantalla. ¿Podrá ser? Ahí está, vamos así a pelo. Mejor. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes, arrancamos. Por ahí lo que yo traía para charlar con ustedes o para compartir tiene que ver con esto de la mesa, que tiene que estar relacionado con trabajo y salud, ¿no? Un poco pensar cómo esta tragedia sanitaria del COVID ha transformado las condiciones de trabajo, ¿no? Cómo el capital ha utilizado el COVID o esta tragedia sanitaria como una ofensiva, ¿no? Pensemos que en esta pandemia, ¿sí?, se ha redefinido rápidamente las ya golpeadas condiciones de trabajo. Se ha paralizado parcialmente la economía y esto impacta en el mercado laboral fundamentalmente en dos situaciones, ¿no? El desempleo y la contracara del desempleo, la sobreexplotación, ¿no? Los que tenemos la suerte de mantener el trabajo estamos sobreexplotados. Son dos caras de esa misma situación. Esto, por supuesto, afecta a la capacidad de respuesta de los trabajadores. Esta tragedia sanitaria, o como dijo la Ana recién ayer, este trauma social, ¿no?, inédito, disruptivo, que nos sume en esa sensación de amenaza, es aprovechado por el capital para generar una nueva ofensiva, ¿no? Una nueva ofensiva que implica disciplinamiento de los trabajadores y trabajadoras y sobreadaptación. Se profundiza un proceso de reconversión laboral en donde el capital pretende avasallar, restringir derechos conseguidos por la clase trabajadora en decenios, o a veces centurias, si lo pensamos. Esto tiene características novedosas, si lo pensamos en esta tragedia sanitaria, en este COVID. Sin embargo, también tendríamos que situarlo históricamente, porque las transformaciones en el mundo del trabajo están ligados a los años 70, ¿no? Donde se inició una crisis de acumulación, ¿no?, y una caída en la tasa de ganancias del capital, y entonces el capital, como respuesta, lo que hace es incorporar nueva tecnología, ¿sí?, al servicio de aumentar la producción y generar nuevas formas de gestión del trabajo, formas de organizar a los trabajadores, ¿no?, ligados, por supuesto, a tratar de recomponer esa explotación laboral y aumentar la productividad.
Por supuesto, esto no lo podemos pensar en abstracto, esto tiene un contexto claro. Los 70 y los 80 es la caída del faro socialista, ¿no? Pensemos en China y la Unión Soviética, que a pesar de que aún tengan algunas el rótulo de socialistas, esto definitivamente en los hechos, en la práctica, ya no era así, ¿no? Las burguesías se habían reconfigurado y habían aprovechado el Estado para poder apropiarse de lo que se producía socialmente. No es para ir para donde quiero ir, pero lo que quiero marcar es que en este contexto donde se reconfigura el trabajo, desaparece el socialismo o el comunismo como un faro alternativo de poder trabajar sin explotación del trabajador, ¿no? Entonces, ese es el momento de gran ofensiva del capital, y lo que quiero describir ahora tiene que ver con algunos rasgos que se profundizan desde aquella época hasta acá y algunos novedosos, ¿no? Yo marco más o menos 4 o 5 si me dan los tiempos. El primero sería el poder de control del empleador. Cómo el empleador intensifica el poder de control y a su vez intensifica la jornada laboral, ¿no? Esta forma que estamos viviendo hoy de organizar el trabajo vigila exhaustivamente el cumplimiento de las metas, ¿no? De manera sincrónica, permanentemente. Nos están mirando permanentemente por esa camarita que está ahí, una especie de gran hermano, ¿no? Desaparece la privacidad de ese trabajador. Se intensifica la explotación, ¿sí? Porque acorta al máximo los tiempos que son improductivos. No me permiten estar tomando este mate que tengo acá. Me están revisando minuto a minuto qué es lo que estoy haciendo, ¿no? Entonces, el capital pone los avances tecnológicos al servicio de aumentar la velocidad, ¿no? A través del control absoluto, en tiempo real, ¿no? Yo que soy docente estoy con el WhatsApp contestando a unos pibes y pibas que no se están pudiendo conectar, también estoy con la computadora, con el Classroom tratando de mandar las tareas, y también estoy con el Word anotando para poder corregir. Esto es, en el mismo lapso de tiempo, en las mismas 8 horas, entre comillas, de jornada, intensifico esa jornada, ¿no? Es lo que Marx describe como plusvalía relativa, ¿sí? Para poder aumentar la productividad. No solo es mayor disponibilidad en tiempo, sino en involucramiento, es casi absoluto, estamos pegados a esta pantalla permanentemente, ¿no? Esa empresa exige al trabajador que se adapte a un ritmo que está al borde de sus posibilidades, ¿no? Al borde de las posibilidades del yo. Es una exigencia tiránica, diríamos. Y en caso de no hacerlo, ese mismo trabajador ve su autoestima seriamente dañada. Ana Mercado ayer hablaba del agobio, ¿no? Y lo describía, y decía la sensación de no estar a la altura de las exigencias, permanentemente a un ritmo que va en contra de nuestra salud mental y de nuestras posibilidades reales de producir y trabajar. Otro punto que quería marcar rápidamente sería la extensión de la jornada laboral. Ya no decimos la intensificación, sino también la extensión. El término de la jornada laboral aparece hoy como una nebulosa poco clara, ¿no? La empresa adquiere la libertad de modificar los turnos de trabajo, modificar las vacaciones, ¿sí? Por supuesto, teniendo como prioridades la producción, ¿no? Es lo que Urrea Giraldo dice o describe como flexibilidad interna. Esa empresa deroga, de hecho, las categorías de adentro, afuera, día, noche, días laborables, días feriados, ¿no? Hasta tanto no esté terminado el objetivo o la tarea, no hay finalización de la jornada, ¿sí? Yo pienso cuando, de vuelta, pongo los ejemplos en primera persona, pero porque quiero graficar lo que quiero decir. Tengo a mi jefa mandando un WhatsApp el domingo a las 20 horas, diciendo, che, la reunión de mañana a las 10, tenés que mostrar esto. Y entonces, esto es lo que estoy escribiendo, no hay una jornada laboral, hay una nebulosa. Se entiende que yo desde el domingo a las 10 de la noche de un WhatsApp hasta el lunes a las 10 de la mañana, habría una jornada en donde yo tendría que producir algo, ¿no? Se elimina entonces el concepto de descanso luego de la jornada, ¿no? El trabajo se transforma en ese recurso maleable al servicio de la urgencia de acumulación del capital o al servicio de la urgencia de producción. Por supuesto, lo que se juega es el temor de ese trabajador y esa trabajadora a no cobrar su salario completo, a no cobrar el aguinaldo, o en el peor de los casos, a perder el trabajo en un contexto terrible como el que nos toca, ¿no? Entonces, se prolonga, y ahora sí decimos se prolonga, se extiende esa jornada laboral que Marx lo describe como plusvalía absoluta, ¿no? Porque ni siquiera tenemos que marcar tarjeta, piénsense, bueno, repensemos, ¿no? Cada uno en su casa. Yo arranco cuando termino de desayunar a las 8 de la mañana, y a veces son las 10 de la noche y sigo produciendo y sigo trabajando, ¿no? Porque para colmo, cuando me quiero tirar a hacer una siesta a La Serena, que este horario, las 14 es hermoso para dormir la siesta acá en Mendoza, tengo la computadora ahí al lado, ¿no? Entonces tengo que seguir produciendo porque me falta una cosita, porque tengo que agregarle, entonces aparece una jornada interminable, una nebulosa, ¿no? Con una cuestión bastante perversa, cuando trabajamos sobre todo con metas y con objetivos, ¿no?
con la ilusión de sobretrabajar, ¿no? De hacer un gran esfuerzo, si soy capaz, llego a cumplir esa meta que me están poniendo, y en el mejor de los casos, si la llego a cumplir, lo más tremendo es que a esa satisfacción que es momentánea, lo que aparece o lo que viene es el temor, la ansiedad a que la próxima meta esté 2 escalones por encima de mis posibilidades, porque esa es la lógica de producción, ¿no? Aumentar la intensidad y aumentar la jornada, ¿no? ¿A qué nos lleva? A un trabajador sumido en la frustración, en la impotencia, ¿no? De no poder cumplir con ese modelo que está impuesto, ¿no? Con el discurso dominante, que también lo charlaba más temprano el Guillermo y el panel anterior, ¿no? Bueno, y ayer también, el discurso dominante que culpabiliza a la víctima, ¿no? Y entonces me dice, bueno, lo que pasa es que vos sos adicto al trabajo. ¿Cómo adicto al trabajo? Me imponés unas condiciones que están por encima de mi capacidad, y cuando corro detrás de esas condiciones, culpabilizás a esa víctima que intenta resolver, ¿no? Bien, otro de los puntos fundamentales que me interesaría marcar es que el trabajador paga los costos de los medios de trabajo, ¿sí? Esto es algo inédito, entre comillas. Este home office, este gig economy, o como le quieran decir los teóricos de moda, plantea un trabajador que debe hacerse cargo de sus propias condiciones laborales, ¿no? De sus propias condiciones de producción. Tiene que no solo comprar la computadora, ¿sí? Sino también mantener la computadora en cuanto al software, en cuanto a tengo que poner Meet, tengo que poner Zoom, tengo que poner, ¿sí? Y aparte está en su casa, con lo cual la luz que está prendida acá en esta habitación, más el gas, ¿sí? Más el agua, todos esos costos que antes pagaba el capital, pasan de un golpe de pandemia, diría yo, ¿no? Naturalmente, del capital al trabajo. Nosotros tenemos que de repente, de un golpe y porrazo, hacernos cargo o asumir, ¿sí? Esos costos. Como charlábamos recién, ¿no? El trabajador asume todas las exigencias por el temor a la pérdida del trabajo, por el temor a no desaparecer, por ese terror que hablaba Ana Quiroga, ese terror de inexistencia, ¿no? Y lo hace a un costo descomunal, como decíamos anteriormente, ¿no? Por no perder esta situación. Después por ahí, bueno, la Rosa capaz que lo habla, porque lo trabajaba en el artículo de La Marea, pero este escenario de la posverdad, que también lo charlaba el Guillermo más temprano, pero hay que también discutir con estos discursos en donde dice, bueno, da lo mismo trabajar en tu casa, trabajar en la oficina, aparte estás cómodo en tu casa, no tenés que ni tomarte el colectivo, ¿no? ¿Cómo también el discurso dominante, producido por el capital y sus voceros, manipula la verdad, distorsiona, ¿sí?, la realidad, opera como una negación, ¿no? Una negación en cuanto a las evidencias concretas de que estamos en situaciones de sobreexplotación y de un cansancio y un agobio tremendo, ¿no? Entonces, hay que también discutir todas estas situaciones, y que para colmo nos hacen pagar los medios de trabajo, ¿no? Entonces, van sumando estas condiciones a las posibilidades de enfermar como sujeto. Otro de los puntitos que quería comentar son los contratos a demanda del capital, ¿no? Cada vez más el trabajo deja de ser considerado un derecho para ser considerado una oportunidad. Es la oportunidad que nos brinda la empresa claro, si la empresa te brinda la oportunidad, te contrata cuando quiere, según su demanda. No voy a decir según su necesidad, porque es una palabra que nosotros usamos de otra manera, según su demanda. Y entonces, ¿qué dice? Bueno, voy a buscar trabajadores por proyecto, por jornadas parciales, part-time, o como está de moda decirle, talentos freelancers, que no son más que un perejil que trabaja como vos y yo, que lo contratan solamente cuando el capital decide, cuando le conviene, y cuando no, patitas a la calle, ¿no? Me servís tantas horas, tantos días, ¿no? Entonces, el trabajo temporario se transforma en una regla, ¿sí? Lo que antes era una excepción se transforma en una regla. La inexistencia de indemnización es una nueva costumbre de nuestras condiciones laborales. Yo me acuerdo acá cuando estaban con todos los aplausos para los médicos, ¿no? Y en el Hospital Central de Mendoza había unos trabajadores con un cartel, que lo tenía en la foto, bueno, después en todo caso se los mando, pero decía, los médicos, ¿no? Y enfermeras y enfermeros, no somos héroes ni heroínas, somos trabajadores en negro, queremos estabilidad laboral ya. Bien los aplausos y el reconocimiento social, pero somos laburantes, que queremos nuestras condiciones de laburo, que queremos nuestra estabilidad. Pensemos la estabilidad laboral desde la psicología social, ¿no? Digo, porque esta estabilidad la inestabilidad, digo, nos genera incertidumbre, angustia, ¿no? Esta cuestión temporaria en donde no sabemos si vamos a poder pagar el alquiler, si vamos a poder pagar la cuota de la heladera, si vamos a llegar a fin de mes, ¿no? Si lo tensamos más. Digo,
pensar desde la psicología social la importancia del sostén, que implica la estabilidad como proyecto para ese sujeto, como posibilidad de sostenerse en el tiempo. Este juego vertiginoso de continuidades y sobre todo de discontinuidades que nos dificulta simbolizar, ¿sí? Aquello en lo que nos apoyábamos, que tiene que ver con nuestra estabilidad y nuestra posibilidad de vernos en el trabajo, aparece como insatisfactorio o aparece como destruido muchas veces, ¿no? Entonces emerge en los sujetos una angustia que muchas veces se convierte en pánico o en vivencia catastrófica, ¿no? O en estar a merced de los acontecimientos de un futuro que no sabemos cómo va a ser. Y uno de los últimos puntitos, o el último puntito, así no me extiendo más de los 15, 20 minutos, tiene que ver con la atomización sindical. Esta nueva avanzada del capital, es central evitar al obrero colectivo, ¿sí? El capital tiene que evitar que el obrero colectivo se materialice. Todos trabajan para la misma empresa, ¿no? Pero aparecen como obreros individuales, aparecen como trabajadores que negocian individualmente con la patronal. Yo tenía ahí por ahí un chiste de Quino donde aparece el empleador y lo señala y el trabajador se sienta solo como en un asiento que es un tacho de basura. Bueno, esa es la situación, ¿no? Tengo que negociar con uno, cada vez, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Esa organización obrera pierde sostén, pierde solidaridad, ¿no? Retrocede en su poder de acción colectiva para poder pujar, se debilita frente al capital. ¿Qué pasa en esos sujetos que no se encuentran con los otros, que no pueden conformarse como un colectivo? Bueno, se refuerza su escepticismo, se retrae su protagonismo, ¿no? Hay una desconfianza del otro, esto que planteaba la Ana recién. Hay un aislamiento en el mundo privado. Pensemos lo que trabajamos o de alguna manera participamos en los gremios. Yo he ido solamente, tristemente, a 3 manifestaciones este año en Mendoza, y cuando me volví a encontrar con mis compañeros, con barbijo, con todas las precauciones, se me ponía la piel de gallina, ¿no? De volver a encontrarme en los espacios públicos que son nuestros, ¿no? Entonces, digo, el refugio en el mundo privado es una estrategia brillante para desmovilizarnos, ¿no? Produce esta fragmentación social, subjetiva, el debilitamiento de los lazos identificatorios. Yo soy con los demás, tenemos intereses comunes, necesidades comunes, ¿no? No es un efecto colateral de esta avanzada del capital, el desarmar el colectivo, ¿no? Incluso si piensan en empresas internacionales deslocalizadas, por ejemplo, nuestro compañero de trabajo puede ser colombiano o hindú, o sea que ni siquiera sé ni dónde está. No es casual, ¿no? El capital promueve la competencia y la eficacia, ¿sí? Nos induce a abandonar las actitudes de lealtad frente a mis compañeros y compañeras de trabajo, ¿sí? Por ahí se va produciendo esto que Winnicott llama falso self, esta forma alienada, donde el sujeto se sumerge en el desamparo de no reconocer sus propias necesidades, ¿no? Ese trabajador asume la identidad que el opresor quiere, ¿sí? En una situación patológica, ¿no? Supone que en esa relación patológica, digo, le otorga un lugar en el mundo, se salva de la inexistencia, como hablaba ayer la Ana, ¿sí? Pero se adapta pasivamente. Después hay que pensar esto que también trabajaba la Josefina Racedo, digo, la identidad como un terreno en disputa, en lucha. Es la clase dominante la que nos intenta imponer sus condiciones y su forma en la que quiere que pensemos y que nos identifiquemos, y por supuesto la que construimos en resistencia y lucha, ¿no? Los sectores oprimidos. Bueno, a ver, hasta ahí yo diría esas 4 o 5 características. ¿Qué pensaría como cierre? La crisis con su doble valencia, como pensamos nosotros los psicólogos sociales la crisis. Digo, primero, desarmar esa tontera del día después del COVID, me parece bobo, ingenuo. El día después del COVID no es el resultado de un virus. El día después del COVID es el resultado de la correlación de fuerza, de lo que podamos hacer o no hacer nosotros, de nuestra pasividad o nuestra actividad en la situación, ¿no? Entonces, no hay un día después, depende de nosotros. Y entonces, yo creo que se abren dos frentes, 2 posibilidades, ¿sí? La que estamos describiendo, que tiene que ver con el capital conformando una avanzada, ¿no? Con un capital soberbio, con la creencia soberbia de que millones de nosotros, seres humanos, sobramos, ¿sí? Que somos descartables. ¿Por qué? Porque quieren mantener su concentración de la riqueza. Esa es una alternativa, ese es un camino, que lo estamos viendo, ¿no? Pero también tenemos un desafío, ¿sí? También tenemos un desafío como clase que vive del trabajo, ¿no? Que tiene que ver con retomar las experiencias históricas de lucha, que las tenemos y bien ricas son, repensarlas al calor de las nuevas condiciones laborales que nos están imponiendo, y entonces
volver a pensar estrategias de resistencia, ¿no? Porque tiene que ver con nuestra concepción de adaptación activa, ¿no? Que implica reorganizarnos para construir esa resistencia, para construir una resistencia que sea activa. Digo, esto que también charlaban recién, la tarea es discutir, es pensar si hay un único mundo posible, ¿no? O si tenemos con otros que construir una lectura crítica que nos permita romper, ¿no? Romper ese engaño de fusión con los intereses del capital, que nos identifica con el agresor. Porque cuando nosotros reconocemos a nuestro agresor, a mi agresor, como clase, como pueblo, hay cambios, ¿no? Y acá no quisiera ser ingenuo, pero digo, yo he visto o percibo atisbos de proyectos, ¿no? Por ejemplo, estamos discutiendo mucho las formas de redistribuir la riqueza. Esto no pasaba hace un año. Digo, el impuesto a las grandes fortunas es algo que hay que pinchar con un alfiler, así se gane o se pierda. Yo no estoy diciendo eso, estoy diciendo que está arriba de la mesa y que hace un año no estaba. La expropiación de las empresas que le deben al Estado, como Vicentín, ¿sí? Las organizaciones sociales y de desocupados, que son gente sin trabajo, ¿no? Por esto lo traigo, que plantean techo, tierra y trabajo, ¿sí? Es fundamental discutir la redistribución de las ganancias que producimos entre todos. Por eso me parece pertinente traerle una mesa de trabajo, ¿sí? Entonces, esos son atisbos de algo nuevo que no estaba, y que tenemos que empujarlo, y que creo que nos sirve porque pone o tensa como una contradicción la distribución de la riqueza. Y es fundamental si pensamos en la construcción colectiva de la salud que necesitamos, ¿no? Y entonces, ahí cierro, digo, hay que volver a las palabras del maestro para poder darle dirección o direccionalidad a nuestra tarea como psicólogos sociales, ¿no? Y ahí Pichon nos dice, en un proceso de liberación, la lucha por la salud no es solo la lucha contra la enfermedad, sino contra los factores que la generan y la refuerzan, ¿no? Por ahí vamos. Yo estoy con 18 minutos, me tengo controlado, mira, me lo he ensayado y todo, hasta acá llegué. O si no, seguimos charlando, pero quiero ser respetuoso de los que están esperando ahí. Decía que me parece que no está Héctor. Si es así, vamos a tener más tiempo. Como quieras, Rosa, ¿querés seguir y después charlamos? Está todavía para... Lo estamos conectando. Creo que están intentando conectarlo a Héctor. Pero bueno, perfecto. Todos como diga Beatriz. Bueno, sí, todavía yo no lo interrumpía porque recién estamos llegando a los 20 minutos. ¿Te falta mucho, Javier? No, ya estoy. Bueno, perfecto. Entonces, vamos a seguir, después vamos a seguir formulando las preguntas que las vamos a clasificar, y ustedes saben que ustedes pueden participar en el chat. Entonces vamos a seguir con muchas gracias, Javier. Vamos a seguir con Rosita, ¿no? Rosita, así le decimos, Rosita Nasif, es de Tucumán, es psicóloga, recibida en la Universidad Nacional de Tucumán, es docente de la maestría en Psicología Social, también de la Facultad de Psicología Social de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Tucumán, en el área de fundamentos epistemológicos de la psicología social y teoría del conocimiento. Tiene numerosas publicaciones en revistas y libros, dicta seminarios sobre su especialidad y ha sido invitada por universidades de países latinoamericanos. Quisiera decir que así se define Rosita, como discípula directa de Pichon y Ana Quiroga. ¿Rosita? Bien, bueno. Hola Beatriz, hola Javier, un gusto estar compartiendo la mesa con ustedes, y en particular una gran alegría y orgullo ver a un joven como Javier, medio hijo nuestro, en el buen sentido, ¿no? Como cuando uno dice hijo, en el sentido más profundo de eso, que a la vez me va a facilitar mucho poder referirme a temas que
quería desarrollar y no extenderme en los que él ha tocado, que la verdad que los ha desarrollado en forma espectacular. Bien, una de las cuestiones que yo quería recordar, que es lo que planteó Ana en el comienzo y en el diálogo con Ana Mercado, que la pandemia, con este efecto de disrupción y quiebre en lo cotidiano, generó a la vez un fenómeno positivo desde el punto de vista que analizamos nosotros la realidad, es que rompió la naturalización, ¿no? Que es uno de los grandes instrumentos ideológicos de la dominación, es decir, que consideremos natural cuestiones que tienen que ver con un orden social e histórico y con determinados intereses de clase y de sectores, como planteaba acá Javier. Por lo tanto, nos permitió, emergió con más fuerza, no porque no estuvieran, las contradicciones antagónicas de este sistema capitalista imperialista. Y el carácter, podríamos decir, su cara más terrible, como la vimos en el video inicial, esa cara de depredación, de transfigurándose, esa cuestión con la que a veces quieren cantar, digamos así, en lo que verdaderamente es un monstruo que devora y que vive a costa, digamos así, de la explotación, la depredación del medio ambiente y la vida de millones de seres humanos. Entonces, esta gran crisis sanitaria, que con razón, me parece, Violeta Suárez le decía, hablaba del concepto de sindemia, ¿no? Porque es una crisis que profundiza y a la vez engloba todas las otras crisis que estamos sufriendo a nivel nacional, latinoamericano y mundial. Las crisis económicas, sociales, ecológicas, es decir, todas consecuencias de estas relaciones sociales, que además tiene como expresión más, digamos, indignante, una inmensa desigualdad social, ¿no? Por lo tanto, esta desigualdad que la estamos sufriendo en medio de la pandemia, no podía hacer otra cosa que lo que hizo, o sea, trastocar también este gran organizador de la vida cotidiana que es el trabajo, ¿no? Por lo tanto, como decía Javier, el capital aprovecha también, así como nosotros, como dijo muy bien al final, tenemos que ver la otra cara que nos abre la crisis al desnudar lo que desnuda y desde ya la posibilidad de transformar eso, pero a su vez el capital en medio de semejante drama aprovechó para lo que es su razón de ser, es decir, seguir acumulando ganancias, ¿no? Y como explicó muy bien, esta ofensiva refuerza una gran ofensiva reaccionaria que se desata en el mundo y en condiciones, digamos, de afectar al conjunto, que tiene que ver con la derrota de los procesos revolucionarios que permitió avanzar hacia una sociedad donde se planteaba terminar con la explotación y con la opresión, y que sin duda era un dique importante a el afán de explotación y riqueza del capitalismo. Siempre tenemos que recordar que el llamado estado de bienestar en Europa no fue el producto del Plan Marshall. El Plan Marshall fue la necesidad que tuvieron las potencias imperialistas y capitalistas de conceder determinadas reivindicaciones por las que se venía peleando hace mucho tiempo, para ver si contrarrestaba y frenaba lo que aparecía para la humanidad como una gran esperanza y una gran expectativa, que era el socialismo, que además había jugado un papel determinante en la derrota del fascismo, ¿no? Bueno,
Esto no implica, siempre tenemos que decirlo, que nosotros creamos que eso era un paraíso. Simplemente estamos hablando en relación a que fue un factor que muchas veces no se tiene en cuenta, que permitió este avance que hasta hoy no lo hemos podido parar, a pesar de la lucha y la resistencia de los pueblos y de la clase obrera, que ese vencedor en aquel momento, que proclamó el triunfo omnímodo del capitalismo, ¿no?, ha hecho sobre esas conquistas, algunas conquistas de cientos de años de la clase obrera, ¿no?, impactó en estas cuestiones que describía Javier en la nueva ofensiva respecto a una modalidad del trabajo, que es el trabajo, el teletrabajo, ¿no?, que si bien en Europa e inclusive acá existía la obligación de muchas áreas del trabajo por la pandemia, permitió ampliar esa área a docentes, bueno, todo lo que se describió acá, ¿no?, y por lo tanto aprovecharse para imponer una forma de trabajo con las características que planteaba Javier. Y lógicamente atacó aquellas cosas que desde el origen del capitalismo estuvo en el centro de la lucha de clases. Por ejemplo, la duración de la jornada de trabajo, ¿no? Todos que hemos visto historia o leído El Capital y otros textos, sabemos la sangre que costó, ¿no?, para ponerle límites a una voracidad que extendía la jornada de trabajo hasta la extenuación e incluía a niños y a mujeres en condiciones infames, ¿no? Y se ganó las 8 horas de trabajo que hoy no desde ahora, desde aquellas décadas de las que hablamos de retroceso y derrota, ¿no?, se transformaron esas 8 horas en una ilusión, ¿no? Porque como acá dijo Javier, la otra cara de este efecto de la crisis laboral actual provocada por la pandemia, que aumenta la desocupación, en Argentina en estos meses se han producido 2.300.000 más desocupados, en lo formal, a pesar de la prohibición de los despidos, que el gobierno ese que logramos después de unirnos y derrotar electoralmente a ese espanto que teníamos con el gobierno de Macri, ¿no? Bueno, hay un decreto que prohíbe los despidos, pero los despidos han seguido produciéndose. La otra cara de esta cuestión de los despidos, ¿no?, es que en el mundo, he leído, la OIT habla de 500.000 de desocupados en el trabajo formal, no solo en la pandemia, sino en este periodo, ¿no? Pero siempre hay que tener en cuenta que cuando se dan las cifras de desocupación, se cuenta aquellos que todavía buscan trabajo, porque dentro de esta cuestión siniestra del sistema hay millones que se los considera fuera del sistema, excluidos, descartados, ¿no?, y que en Argentina, como una muestra de lo avanzado que es la conciencia y la organización popular y obrera, se han organizado, un caso inédito en el mundo, como movimientos para enfrentar y defender, cosa que la psicología social y en particular Ana Quiroga ha estudiado en profundidad en la década del 90 y en el 2001 y lo que vino después, para transformarse y transformar esa victimización que se inducía porque perdían el empleo, porque no servían, digamos, se organizaron colectivamente en los movimientos de desocupados y que hoy se expresan en los movimientos sociales de desocupados y precarizados, y se transformaron en lo que se definió como sujetos sociales de poder. Es decir, esto es importante ver cómo se puede dar vuelta los mandatos del poder, ¿no?, desde el poder que construimos colectivamente. Bueno, decía que la lucha por la jornada de trabajo ha sido y sigue siendo una de las expresiones
sustanciales de la lucha entre los dueños de los medios de producción y los trabajadores en todas las áreas, ¿no? ¿Por qué? Porque en la extensión de la jornada de trabajo es el capitalista donde gana en la cantidad de trabajo no pago que se lleva a sus bolsillos, o sea, en el trabajo excedente. Y lo mismo pasó con los avances tecnológicos, alrededor de que en cada avance tecnológico, que habría siempre que recordar que puede ir para mejorar las condiciones de vida del conjunto de la humanidad, ¿no? Pero es usada desde el capitalismo, desde los grandes monopolios y terratenientes, para aumentar su ganancia, profundizar la situación de desamparo y crisis en los trabajadores, con este doble efecto de crear un ejército de desocupados que son una amenaza permanente para el que está ocupado y superexplotar al que está ocupado. O sea que me parece que con todo lo importante que es analizar esta modalidad de trabajo remoto y teletrabajo, tenemos que tener en cuenta, me parece, que estas formas de explotación abarcan al conjunto del trabajo en la Argentina, es decir, al trabajo industrial que se sigue desarrollando, digamos, presencial en las grandes empresas. Y en la pandemia se produjo también, alrededor de lo que se consideró de entrada los trabajadores esenciales, ¿no?, una superexplotación. Desde los trabajadores de la salud, que como recordaba ese cartel que decía Javier, que pedían que se abandone el trabajo en negro, ¿no? Sueldos miserables, no se tomó ninguna medida en relación a reforzar al personal, en preparar al personal de las terapias intensivas, ¿no? Y ayuda que llegaron a otros sectores como el ATP, no llegó directamente a los trabajadores de la salud. Bien, y los otros trabajadores esenciales, que son los que trabajaban en la alimentación o en los laboratorios médicos, mientras en un polo, o sea, en el de los dueños de esos grandes monopolios, embolsaron más guita que antes de la pandemia, en el otro, que es el de los trabajadores, tuvieron que luchar y siguen luchando para que por lo menos le den los insumos para no contagiarse, ¿no? Es decir, los tapabocas, el tiempo de trabajo y demás. Por lo tanto, esto demuestra en este terreno específico del trabajo que el virus no es democrático. Esto lo hemos dicho otra vez. Es democrático porque nos puede afectar a cualquiera, pero es muy desigual la forma en la que afecta a uno y otro sector, y esto lo estamos describiendo también al nivel de trabajo. Estamos hablando de las condiciones desde el punto de vista laboral, pero tengamos en cuenta que cada una de estas cuestiones de precarización, de desocupación y demás, lo que aumentó en Argentina es el hambre y la pobreza, ¿no? Y ahí también aparece que siempre tenemos que ver las dos caras, ¿no? Que la ayuda del gobierno, que como decíamos antes ha sido importante pero insuficiente, ha sido compensada enormemente por la organización y la solidaridad, ¿no? En los comedores que se construyeron, en el protagonismo a través de los movimientos sociales, en los promotores de salud, y también, y no quiero olvidarme de referirme a algo que la pandemia agravó enormemente, que es la violencia. Estate listo porque puede fallar el audio, mujeres, si falla el audio. ¿no? En esa obligación de quedarse encerrado en lo privado, que sabemos que es uno de los lugares fundamentales donde se desarrolla la violencia, el principal víctima de, como ha pasado ahora, de los femicidios y demás, lo hacen vinculados directamente, o maridos, o pareja, o expareja, o padres, ¿no? Bien. Pero se ha respondido a eso, no solo con esto que estoy diciendo de los promotores que se formaron en violencia contra las mujeres, sino en movilizaciones permanentes, ¿no?
yo creo que por lo menos hay 2 o 3 por semana, porque con el mismo terror que nos da, ¿no? Y bronca, que están matando, nos están matando todas las semanas, ¿no? Con muy poca acción del Estado, a veces como se ve de que la policía no toma ninguna medida, etcétera. Bueno, la otra cara de eso es la reacción y la respuesta popular, ¿no? Bien, entonces, en estas condiciones, a nosotros se nos plantea desde el punto de vista de la psicología social un tema que creo que es clave como parte de la reflexión y el debate en estas jornadas, ¿no? Que desde ya me parece extraordinario poder estar haciéndolas. ¿Qué es lo siguiente? Esta nueva situación, esta disrupción de lo cotidiano, nos ha obligado a cambiar nuestra conducta en muchísimos planos y también en el plano laboral, ¿no? Por lo tanto, esta necesidad de adaptación a las nuevas condiciones, nosotros sabemos que tiene siempre 2 posibilidades, ¿no? Una adaptación pasiva, ¿no? De adecuarnos a las condiciones impuestas, que sería una de las formas que encierra la alienación, la cuestión patológica que planteaba, o las consecuencias, mejor dicho, en la salud que planteaba Javier, la sobreadaptación, ¿no? Esta cuestión de aceptar y además entender que no hay otra. Por ejemplo, esta cuestión de estar a merced, ya en forma cada vez más total, de las condiciones que impone los dueños de los medios de producción. Porque en lo del teletrabajo es visible, pero esto pasa en las fábricas, donde hay camaritas en todas las secciones, donde el ritmo de producción se impone de tal manera que para ir al baño tienen que pedir permiso y tiene pautado los minutos que le tiene que llegar, lo mismo que el tiempo para comer, ¿no? O sea que creo que se recordaba lo de tiempos modernos en la apertura de Chaplin, ¿no? Ahora falta eso nada más, que un robot, eso que imaginaba Chaplin ahora es posible, ¿no? Meta la comida en la boca para que no pare el ritmo de producción. Pero, bien, o sea que o sea, ¿qué sería este adaptacionismo que lleva a la sobreadaptación, que caso extrema lleva a lo que hemos hablado en otras charlas del karoshi, ¿no? Que es esa situación que tiene un nombre japonés porque la han detectado en Japón, ¿no? Que implica que es parte de una trabajadora de medios de comunicación que muere en la casa con el celular puesto en el oído porque le exigen esto que decía Javier, ¿no? De la disposición absoluta, ¿no? Y muere, inclusive gana un juicio por eso, pero también en un obrero de la construcción, obligado a hacer una cantidad de horas extras para no perder el trabajo, y que se mata porque no aguanta más, ¿no? Por lo tanto, este es lo mismo, hablemos del burnout, es decir, de todo lo que tiene que ver con el agobio, con el agotamiento y demás. Pero esta adaptación, esta aceptación puede ser pasiva o puede ser en lucha, que es la adaptación activa. Es decir, para nosotros el equivalente a salud, que es adaptación activa, es poder leer la realidad, ¿no? No el negacionismo, que es la otra cosa que aparece ahora en todos estos que plantean la anticuarentena, la no vacuna y demás. No, el registrar la realidad y trabajar para cambiar esas condiciones. Entonces, ¿dónde está la posibilidad hoy en medio de la pandemia? Yo creo que en esto que estamos haciendo, que implica mantener la lectura crítica, la conciencia crítica,
que es reflexionar sobre los cambios en la situación objetiva, sobre esos cambios poder reconocer nuestras necesidades y las necesidades de nuestros iguales, de esos otros con los que estamos, con los que compartimos, con los que luchamos, otros de nuestra clase, lo que forma el pueblo, y no dejarnos fusionar con las necesidades, digamos, de quienes están del otro lado, es decir, eso que se nos impone. Entonces, esa lectura crítica que implica reconocer nuestras necesidades y con los otros, y luchar contra el adaptacionismo a esas situaciones, combatir el individualismo, el encierro en lo privado, combatir el escepticismo y no renunciar, a pesar de la incertidumbre y de todo esto de lo que estamos hablando, a sostener un proyecto colectivo que es opuesto a lo privado, ¿no? Donde desde la psicología social implica un proyecto de construcción colectiva de la salud, ¿no? Y eso en el plano de la psicología social y en el plano social y político, diría luchar por terminar con este sistema de explotación y de opresión, aprovechar para avanzar en esa dirección con lo que la pandemia revela y para construir una sociedad iguales, sin explotación de clases, sin opresión ni de clase, ni de género, ni de raza, ni ecológica, ¿no? De cualquier tipo. Por eso me parece que todos estamos tentados de terminar estos análisis con esa frase de Pillon que citó Javier, porque unifica nuestras dos luchas, o sea, la lucha por la salud como indisoluble de la lucha por cambiar en un proceso de liberación las condiciones que son causa de la enfermedad. Terminé. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Rosita. Muchas gracias. Bueno, les recuerdo, pueden estar haciendo preguntas, algunas ya tenemos registradas, y las voy a empezar a compartir. Bueno, esta pregunta es de Cecilia y es para los sindicatos. Estamos trabajando intensamente en las transformaciones culturales que nos impuso la pandemia en los trabajos. Hay nuevas conquistas que emergen de las mesas paritarias en las que se discuten las nuevas condiciones de trabajo. Ahí vamos. Yo prefiero que llegue el compañero. ¿Hola? Sí, ¿podemos contestar? Algunas son preguntas generales y otras son particulares. Esta pareciera general. Para Javier. Bueno, después yo, porque me olvidé de algo. Dale, Javier. Que estás en un buen sindicato. Por favor, Rosita, dale vos. Bien. No, yo me había olvidado, perdón, que quería remarcar como una cuestión importante en Argentina, que cuando comenzó a generalizarse lo del teletrabajo, se dio una lucha para que salga una ley que lo regule, ¿no? Y esa ley que se aprobó, ¿no? Plantea una cantidad de cosas que rápidamente el capital, como diría Javier, reaccionó como diciendo, bueno, así no nos sirve demasiado, porque planteó la necesidad de regular la jornada de trabajo, la posibilidad de que el que esté en trabajo remoto pueda volver a su trabajo efectivo, ¿no? El mantener la sindicalización, el estar incluido en las paritarias, o sea, todo lo contrario a lo que se propone el teletrabajo, como lo planteó excelentemente Javier. Por lo tanto, en Argentina, a pesar de todo, a pesar de que muchos de los sindicatos están en manos no de dirigentes que defienden los intereses obreros y demás, hay una experiencia histórica de pueblo, de clase, que resiste cada uno de estos avances. A veces se gana y a veces se pierde, ¿no? Pero hay que seguir la lucha, porque ahora va a seguir la lucha para ver si se impone esa
o las condiciones que quieren imponer los monopolios y, digamos, los dueños de la Argentina. Muy bien, Perdón, gracias, ¿el avión? Rosita. Vamos Bueno, con Héctor. ¿tenemos a Héctor? Héctor, te escuchamos. Bueno, muchas gracias. Recorrido, como vengo con dificultades tecnológicas para poder entrar, quiero volver como punto de partida a agradecer la invitación y agradecer también los esfuerzos que venimos haciendo para ver si podíamos salir. Y bueno, quisiera en primer lugar pensar con ustedes que a la hora de intervenir en los procesos salud-enfermedad, Pillon nos enseñó a dirigir la mirada al sujeto y sus condiciones concretas de existencia, y a encontrar en el trabajo, en la actividad productiva humana, los componentes definitorios de esas condiciones concretas de existencia. Ahora bien, producir de algún modo implica circular, y desde marzo circular aumenta riesgos de diseminar peste. Efectivamente, en estos meses asistimos y somos parte de un proceso sociohistórico inesperado que incide de modo contundente en la vida cotidiana, poniendo en vilo a la salud de la población mundial y generando miles de víctimas. Víctimas y amenazas que afectan de modo muy específico a los trabajadores de la salud, en tanto ponen el cuerpo en el abordaje de la pandemia y con ello quedan severamente expuestos al contagio viral. Según la Organización Mundial de la Salud, se denomina pandemia a una epidemia que ocurre en el mundo más o menos al mismo tiempo, y epidemia a una enfermedad que cada cierto tiempo registra un aumento importante de casos seguido de un punto máximo y luego una disminución. Y en tanto el riesgo de contagio amenaza la existencia vital, promueve constantes señales de alarma y dispara particularmente una emoción, el miedo, la ansiedad. Efectivamente, frente a la situación de amenaza, antes que nada, se apela a reacciones heredadas, a las que nuestra biología no debió adquirir por la vía superior del aprendizaje individual, sino que se encuentran inscritas en nuestra memoria de especie. Es decir, son parte de la experiencia filogenética. Como relata Aldo Miniti, cuando la cebra que se halla pastando tranquilamente en la sabana percibe el olor de un león, detiene la ingesta, levanta la cabeza, husmea el aire, dirigiendo las orejas y la visión hacia donde provendría la fuente del peligro, y a la altura de esa situación, su corazón ya bombea aceleradamente. La sangre se redistribuye, incrementándose en los músculos sobre todo y disminuyendo en otros órganos. Sus plaquetas aumentan en número y adhesividad, y el sistema inmunitario se alista para pugnar contra posibles infecciones, mientras la musculatura adquiere óptima tensión y los reflejos se exacerban al servicio de la acción. Mas, si el animal constata que no hay peligro, todos esos cambios fisiológicos vuelven a adquirir sus parámetros de reposo y retorna a su actividad previa. Pero si el riesgo se confirma, su organismo habría estado preparado anticipadamente para la huida, en este caso, con la celeridad exigida por la realidad de que fracciones de segundo pueden marcar la diferencia entre la continuidad de la vida y las fauces del depredador. Atentos al carácter actual del individualismo en la vida social y ante el volumen de referencias que enumeran señales de riesgo, justamente, resultaba interesante allá
cuando aquellos días de marzo, de lo que podríamos plantear como inicio del COVID-19 entre nosotros, aparecían ciertas imágenes y argumentos en la televisión argentina mediante una publicidad en la que justamente se veían dos venados pastando, en momentos de insinuarse la presencia de un león. Uno de los ciervos destapa y comienza a beber un energizante. Y el otro, preocupado, le dice: eso no te permitirá correr más rápido que el león. No, responde el primero mientras bebe, me permitirá correr más rápido que tú. Los humanos, emparentados a la naturaleza, de la que todavía felizmente seguimos siendo parte, compartimos reacciones como el miedo frente a las amenazas, y nuestro organismo sufre las modificaciones que nos prepararía para la lucha o la huida. Pero en general, no es la huida la que evita nuestros riesgos, ni se puede luchar cuerpo a cuerpo con amenazas como el COVID. Y entonces, en cada caso, el temor necesita ser tratado con la operatividad social de que se disponga. Bien se sabe que el miedo genera parálisis, aislamiento, y está asociado a la depresión, el suicidio, el pánico, se cortó acá, dificultando o impidiendo estrategias vinculares constituyentes de toda capacidad operacional, de toda capacidad interactiva y de procesos de comunicación y aprendizaje. Estrategias integradas a la cooperación, que está en las antípodas de la ideología de la propaganda mencionada, y es base de toda sociabilidad a partir de la eficacia que entraña. De tal modo vincular, será necesario, pues, poder pasar del miedo al conocimiento, eludiendo y superando prejuicios que saturan la actual vida social. Es que una operatividad razonable aplica datos que representan la realidad. Información apropiada que deviene del conocimiento e integra una forma de pensamiento bien diferente a los prejuicios que tantas veces proponen la desconfianza, la negación y el aislamiento individualista. Múltiples aportes y prácticas de la psicología social han puesto en evidencia diversas formas interactivas comunitarias resultan eficaces en promover ese pasaje del temor al conocimiento como alternativa creativa frente al miedo y como guía para la acción apropiada al cambio de la relación comprometida de los sujetos con el medio. Tránsito que, insistimos, implica interacción creativa con otros, aunque con la pandemia haya sido en buena medida limitada por el aislamiento social promovido de modo obligatorio. Efectivamente, el quédate en casa, la exigencia de control social de la circulación viral, se contrapone con la generación de espacios y encuentros de elaboración de formas creativas de interacción, también indispensables para alcanzar el imprescindible cuidado social, colectivo e individual frente a la amenaza de contagio. Y cuánto más si no habíamos podido representarnos la pandemia con anticipación y carecíamos de experiencia para ella. No obstante, en los primeros tramos del desarrollo de la pandemia pudimos constatar alentadores pasos dados por la estructura sanitaria en el país para enfrentarla, a partir de ubicar la salud en el centro de la actividad política y del esfuerzo económico, evitando se antagonicen la economía y la preservación de la vida, y atentos a la zozobra inicial de otros países que nos interrogábamos a qué respondían entonces tales aciertos en el nuestro, y encontrábamos que la respuesta tiene historia en Argentina. Más de un siglo de historia padecida y protagonizada por las mayorías populares,
alrededor de creativas conquistas sociales alcanzadas por los trabajadores, con la creación de organizaciones y sus luchas sustentadas en el aporte solidario, mediante aquello que se llamó caja de huelga, a utilizarse en momentos difíciles de la lucha. La organización y la acción se asentaban en un criterio fundamental, la solidaridad, alentando un tipo de lucha cada vez menos espontánea y mejor organizada a partir de vínculos sociales que conducían a aportar, participar, decidir, luchar, resistir y avanzar solidariamente. Así, en la práctica política y gremial, se aplicó y probó la eficacia de un criterio que se extendería desde el campo de la lucha colectiva al terreno del cuidado mutuo, de la caja de huelga a la caja de salud. Y esta nueva actividad solidaria se destinaría a una forma complementaria de defensa compartida, la lucha por la salud y contra la enfermedad, que no solo amenazaba la vida del trabajador y la supervivencia de su familia, sino que también defendía la actividad y el aporte económico a la organización. De este modo nacieron en Argentina las más tarde llamadas obras sociales, para distinguir con gran originalidad un modo de defensa y atención de la salud de los trabajadores y su familia. No nacieron por el Estado, nacieron como estrategia para defenderse del Estado, custodio de las clases dominantes que, cuando comprendieron la fortaleza organizativa y económica de dichas organizaciones, buscaron y lograron intervenir sobre ellas para ponerlas lo más posible a su beneficio. Tampoco nacieron del modelo privado de atención, que apenas existía entonces, como forma de contratación directa entre el médico y el enfermo. Fue al revés. El mercader encontró en el modelo obrero los lineamientos para la futura empresa de salud, como quedaba constancia durante 1905 en la revista obrera La Mutualidad, difundida desde Buenos Aires. Este criterio de solidaridad alcanzó su mayor grado de desarrollo político entre los años 1945 y 55, en que el gobierno de Perón creara el primer Ministerio de Salud a cargo del doctor Ramón Carrillo, dando un gran impulso a la concepción social de los procesos salud-enfermedad. Se dice que Carrillo discutió, no obstante, con dirigentes gremiales el esfuerzo de las organizaciones obreras disociado del que realizaba el gobierno, proponiendo un tipo de gestión sanitaria con el aporte efectivo del Estado. Javier, Héctor, vamos a tener que ir redondeando, por favor. Lamentablemente. Sí, estoy cerrando. Gracias. Proponiendo un tipo de gestión sanitaria, decía, con el aporte efectivo del Estado desde todos los sectores económicos para atender la salud de los argentinos. Pero el debate no fraguó. La salud estatal avanzó ejemplarmente en aquella época y con el tiempo nuestras obras sociales sufrirían diversas formas de despojo y apropiaciones indebidas para quedar subordinadas al poder de la atención privada de salud, cuyo objetivo esencial es la ganancia, forma social antagónica de la cooperación solidaria que crearan nuestras obras sociales. Este aporte de la salud a través de la experiencia de los trabajadores a partir de sus organizaciones, independientemente del Estado, dejó huellas imborrables mediante sus propias organizaciones y la estructura de salud pública, a pesar de décadas posteriores de diatribas contra la actividad del Estado, que la pandemia pone una vez más. Perdona, Héctor, pero me están diciendo del tiempo por las preguntas que hay. Si podés, por favor, ir. Lamentablemente, como empezamos un poco tarde, te tengo que ir cerrando.
No, solo terminar diciendo que esta situación de pandemia también parece recurrir y recuperar a la salud pública, que para muchos no era sino un resabio anacrónico del llamado estado de bienestar. Hasta aquí entonces. Muchas gracias, Héctor. Lamento la situación de hoy por las cuestiones técnicas. Bueno, pero tenemos que ir cerrando porque después viene el cierre y hay varias preguntas ya que tenemos. Muy bien. Para bien. Muchas gracias. ¿no? Muchas gracias a vos por tu participación. Bueno, voy a ir mencionando las preguntas. Esta pregunta es para Javier. ¿Cómo se ve posicionado a los gremios u organizaciones sociales en general en este contexto? ¿Cómo se posicionan los gremios y las organizaciones sociales? Sí, en este contexto. Qué buena pregunta. Yo opino desde mí, digo, me parece que cualquier forma de organización y de vinculación y de entrelazarnos siempre son bienvenidas, en tanto y en cuanto nos permiten identificarnos con las necesidades del otro y poder hacer un frente común que nos permita pelear por esas necesidades, por la consecución de esas necesidades. Esa es mi idea de cualquier tipo de agremiación, de cualquier tipo de agrupación, si nos tuviéramos que hablar de los grupos, ¿no? Por supuesto, después eso tiene una aplicación concreta. Recién la Rosa decía, bueno, también están las estrategias del poder para poder corromper, comprar quizás los dirigentes para que eso no vaya al camino indicado, digamos. Nosotros, como trabajadores y trabajadoras, tenemos una estrategia de agremiación, de agrupación, de posibilidad de adaptarnos activamente, y el poder y el capital ejerce su lucha opuesta, y entonces corrompe, coapta. Yo creo que esto que decía la Rosa recién es un buen ejemplo. Nos impusieron estas condiciones del teletrabajo, como trabajadores empezamos a dirimir, a discutir en las paritarias, ¿sí? Discutir la estabilidad laboral, discutir el tipo de salario. Pensemos también, para darle números concretos, que estamos hablando de una canasta básica familiar de 47.000 pesos y monedas, ¿no? Entonces, ¿cuál es el salario digno? Uno muchas veces dice, bueno, un salario digno, bueno, un salario que nos permita estar por arriba de esa línea, estamos hablando de 50.000 pesos, y hay muchos que no llegamos a eso, ¿no? Entonces, necesitamos discutir la estabilidad, discutir el salario, el reconocimiento del descanso para esa jornada extensiva, el bono por haber trabajado de más. Bueno, todas estas cosas, yo soy paritario, digamos, en la Universidad Nacional de Cuyo, digo, todas son cosas que estamos discutiendo. Creo que la grupalidad y la agremiación, incluso la posibilidad de articulación con las organizaciones sociales es fundamental, a pesar de las estrategias del capital para hacernos zancadillas. Creo que es fundamental, creo que es nuestra forma de articular o la forma de pensar una adaptación activa a la realidad y poder transformarla. En esto de cerrar con la frase de Pichón, que parece un cliché, no es un cliché. Si queremos salud mental tenemos que modificar nuestras condiciones de vida, ¿sí? Y entonces se nos hace una urgencia, no una frase, ¿no? Entonces, bueno, Javier, seguimos con otra pregunta, Javier, también para vos. Dale. Dice María, clarísimo el trabajo remoto, no tiene horario y los costos son propios, sin costos para el empleador, haciéndonos creer que es más cómodo, más relajante desde los discursos del empleador. Es más un comentario, ¿no? De Cecilia, los sindicatos estamos trabajando intensamente en las transformaciones culturales que nos impuso la pandemia en los trabajos. Hay nuevas conquistas que emergen en las mesas paritarias, en las que se discuten las nuevas condiciones de trabajo. Ahí vamos, está confirmando un poco lo que vos decís. De Isabel, Javier, primera vez que te escucho en una jornada de psicología social. Siento un orgullo enorme por todo lo que nos enseñás, esclarecés, por tu claridad, convicciones y las verdades y contradicciones que ponés. Y lo que dijiste al final, las acciones y las luchas abiertas en el presente. Gracias. De Judith, no solo se pone la fuerza de trabajo, sino también los medios de producción. Flaca Marián, a las que los docentes le dieron un crédito para que se compren una computadora en cómodas cuotas. Nos endeudamos para trabajar, estuvo lindo eso como docente. Tenemos 12 o 18 cuotas de endeudamiento para poder trabajar, para que nos traigan plusvalor. Es bastante irónica la situación, pero así se ha planteado. Bueno,
Ahora estas preguntas son de a ver, vamos a las preguntas. Espérate que se me van mezclando. Ahí está. Preguntas para Rosa. De Laura para Rosa. Como docente en la virtualidad, donde las horas de trabajo se han duplicado, ¿conoce algún planteo gremial concreto en vías de negociación o de futura paritaria? Bueno, ha explicado Javier que se han discutido en las paritarias, alguna de las paritarias, la de docente, pero también ha sido con discusión con los gremios que se incorporaron las cuestiones de las que yo hablé, que se incorporó en la ley, ¿no? Que efectivamente también los sindicatos defienden sus intereses, porque la atomización de la organización del trabajo para beneficio de los dueños de los medios de producción, que incluye la tercerización, el trabajo en negro, es decir, no registrado, toda esa forma, se agrega en este momento el trabajo virtual. Entonces, la discusión de que si los trabajadores bancarios van a trabajar una parte en su casa, también sean afiliados a las asociaciones bancarias, ¿no? Eso es una de las cuestiones que se han peleado y hasta ahora se ha conseguido en la legislación. El tema es que siempre la ley, que resuelve transitoriamente una batalla a favor o en contra del pueblo, ¿no? Acá que Javier hacía referencia al impuesto a las grandes fortunas, que está hace varios meses, ahora dicen que se va a tratar el martes, pero ya hay todo un lobby para que no se trate, ¿no? O lo de tierra, techo y trabajo, que son derechos de la Constitución, ¿no? Pero evidentemente todo esto, que es un paso conseguirlo en lo legal, ya decía Martín Fierro, que la ley, como es un látigo que no lastima al que lo usa. Entonces, cuando uno puede agarrar, aunque sea un pedacito para luchar, hay que agarrarlo. Pero hay que saber que se consigue con la lucha y se defiende con la lucha, ¿no? Y parte de la lucha es defender los sindicatos y recuperar los sindicatos que están en manos de gente que es traidora a la clase, que muchos de ellos ya son empresarios. Bueno, acá leo dos más que serían por ahí un comentario, ¿no? De Arantxa, dice, y a las mujeres aún más, ya que sostienen y cumplen un trabajo que permite a los demás y no es remunerado mientras son súper explotadas en sus trabajos remunerados. Y de Vicky, muy bien en aludir a la otra pandemia en la que la de la violencia contra las mujeres. Isabel, Rosita, estas formas de explotación abarcan al conjunto de los trabajadores en la Argentina. Los trabajadores esenciales también fueron precarizados y no se les brindaron recursos especiales para proteger su salud y seguridad. Ángeles, ¿querés decir algo de eso o ya lo...? No. Ángeles, sigo. Siga. Análisis fundamental para instrumentar a los psicólogos sociales en la concreción de proyectos colectivos. Y Elizabeth, el teletrabajo afecta a la salud de trabajadores, pero en el caso de las mujeres es doble, ya que el rol de trabajadora y el rol materno coexisten en el mismo ámbito de lugar. ¿Algo que quieras comentar sobre las preguntas que fueron para vos, Rosita? Mira, yo me viene una reflexión que creo que es importante. Nosotros y nosotras, en el campo de la psicología, somos parte de los trabajadores, ¿verdad? Somos parte de esa clase social, ¿no? A la vez,
hemos tenido que ver cómo adaptábamos nuestra práctica a las nuevas condiciones. Entre esas, por ejemplo, cómo pudimos utilizar esto que la tecnología, no solo para encontrarnos como hoy, sino para mantener las clases en las escuelas, para mantener los grupos, ¿no? Hemos aprendido mucho también de estas dificultades, ¿no? Y por lo tanto, a la vez me parece que es notorio cómo nuestra preocupación hoy está muy centrada en esta novedad, digamos, entre comillas, que es el teletrabajo. Pero a mí me interesa que también veamos, que creo que alguien lo dijo en el comentario, que esto hace al conjunto de los trabajadores, ¿no? Es decir, esta situación de superexplotación y de sufrir también doblemente en la pandemia, ¿no? Y que nosotros desde la psicología social, por ejemplo, hemos visto cómo el síndrome de pánico aparece vinculado mucho a el obrera que tiene ocupación y que inclusive comenzaban los síntomas, Loli estudió bastante de esto, cuando iban a poner la tarjeta para registrarse en la entrada de la fábrica, ¿no? Porque ahí en muchos casos le aparecía, ya ni siquiera había una comunicación personal ni un telegrama, sino que ponían la tarjeta y aparecía que ya no figuraba en planta, ¿no? Entonces creo que nosotros tenemos que ver que también en el ser parte de todo eso, y solo en relación a eso, podemos enfrentar, por un lado, esta cuestión del teletrabajo que se ha ido imponiendo en los ámbitos de trabajo en los que estamos fundamentalmente nosotros, o sea, la docencia, la teleconsulta, por ejemplo, bueno, una cantidad de cosas. Pero que podemos luchar contra eso y a la vez aportar a los sufrimientos y padecimientos, y tenemos a la vez en cuenta que son millones en la Argentina sometidos a esas condiciones. Los de la economía popular, los de los obreros y obreras industriales, y los trabajadores desocupados y los jubilados, que muchos de nosotros ya formamos parte también de esos que hoy tenemos menos, creo que con descuento nos queda 17.500 pesos de jubilación mínima, ¿no? Y que quiere seguir avanzando sobre eso, ¿no? Me parece esto, porque veo esa preocupación. Gracias, Rosita. Vamos a algunas preguntas para Héctor. Mercedes Martorell, qué buen aporte el de pasar del miedo al conocimiento. Gracias, Héctor. María, qué importante rescatar esta historia, Héctor. Fue parte de la lucha en las empresas del Estado, como lo dijo Rosita. Hay luchas que perdimos, pero conocerlas nos potencia las que aún tenemos que dar. De Julia, si pudiera pensar en este incremento de horas de trabajo telecomunicación como mecanismo de defensa frente a la soledad, miedos ante lo nuevo e incierto de la pandemia. ¿Querés hacer algún comentario, Héctor? ¿Estás ahí? Sí, sin duda que, como se decía recién también, el tema de la pandemia pone y saca a la luz cuestiones que típicamente aparecen en situaciones de crisis, ¿no? Y esto, en todo caso, lo que yo intenté acercar es cómo la participación Se corta. Se le colgó, sigamos. ¿Sigo? Bueno, lo lamento. Ahí arranca. Ahí está. Sí, sí. Decía que esa actividad política y gremial de los trabajadores durante más de 100 años en la Argentina no solo aportó para enfrentar problemáticas de salud en concreto, sino que además dejaron una tradición y enseñanzas que en cada nueva situación difícil
Oh. Bueno, parece que tenemos problemas con la conexión. Ahí volviste. Bueno, último, se te escuchó parcialmente, Héctor, pero se ve que tenés problemas para conectar. Bueno, acá hay una pregunta para todos. A ver, yo ahí quería hacer un comentario sobre lo que estaba charlando la Rosita recién. No sé si puedo. Dale, dale. Esto de la importancia del teletrabajo, porque por ahí uno sobredimensiona esta situación en pandemia, ¿no? Con números reales, el teletrabajo antes de la pandemia estábamos hablando de un 8 y un 10%, según las consultoras. Hoy hablamos de un 27, un 30% de la población económicamente activa, ¿no? Tiene un peso específico importante, pero definitivamente no es el 100%. Entonces, por ahí también pensar que algunas de las condiciones que tienen estos trabajadores preexistían, esto que yo decía al comienzo de la charla, ¿no? Preexisten, y lo que hace el capital es tomarlas y profundizar las tensiones que tienen, ¿no? Entonces, yo pensaba cuando hablaba de caracterizar la intensificación del trabajo, hace varios años yo hacía una entrevista a un laburante de YPF, ¿no? Y entonces ese laburante se iba 8 horas, se iba a trabajar 8 horas al pozo, ¿sí? Pero desde su hogar hasta el pozo tenía 3 horas de ida y 3 horas de vuelta, que en la YPF estatal eran parte de la jornada laboral. Cuando la privatizan, deja de ser parte de la jornada, con lo cual pasa a laburar 8 más 3 más 3, ¿no? Y lo nuevo, hace 4 o 5 años, era, por ejemplo, que él me contaba, dice, mira, salgo 3 horas antes, laburo 8 horas, vuelvo en la camioneta, hice manejando, y la verdad que llego agotadísimo, agobiado. Dice, entonces por ahí paro y me tomo unos mates para no ponerme la camioneta de sombrero, me explicaba, ¿no? Y me dice, al minuto 5 que estoy tomando unos mates para poder volver tranquilo a mi casa, me suena la radio de la camioneta, ¿sí? Y es mi jefe que me pregunta, porque tiene un GPS la camioneta, ¿por qué estoy parado 5 minutos? ¿No? Entonces, es eso lo que intento decir. Es la tecnología al servicio del capital para intensificar la jornada. Esto no es nuevo, ¿sí? Sino que es herramientas que el capital viene trabajando a partir de los años 70, ¿sí? Con esta nueva ofensiva, pero que las pone ahora, cuando puede, toma este COVID y lo utiliza como una nueva ofensiva, ¿no? Son herramientas y estrategias. La tecnología en sí no es buena ni mala. Al contrario, como decía la Rosa recién, si la podemos poner al servicio de trabajar menos horas de trabajo, sería bienvenida una jornada de 6 horas, ¿no? Si todos alcanzamos a trabajar 6 horas y producimos para satisfacer nuestras necesidades. Lo que pasa es que los que tienen el poder de apropiarse de esas herramientas tecnológicas las ponen al servicio de aumentar su producción o su ganancia, lejos de pensar en un bien que tenga que ver con lo colectivo. No sé, Betty, si querías hacer otras preguntas. Yo ese era el comentario que me había quedado para meter la cuchara, ¿no? Bueno, sí tengo una pregunta acá para todos, también de Darío. En esto de la posverdad, que vino a contar la verdad a media, incidiendo en la subjetividad de los trabajadores y planteando lo positivo que es el teletrabajo. ¿Cómo llegar a esos trabajadores para generar un pensamiento crítico de esa percepción? Un poco está ligado con lo que ya se viene comentando, pero por ahí se puede agregar algo más. Es para todos, el que quiera contestar. Lo de la posverdad. Mira, me parece que está muy vinculado a lo que planteó Ana y se plantea tantas veces de la desmentida de la percepción. Es decir, la posverdad introduce un tipo de relato apoyándose en el peso de los medios y en otros aparatos, digamos así, para instalar un significado de determinadas cosas que en lugar de ir a explicar el fenómeno a partir de las causas, ¿no? Dan, digamos, la explicación que legitima aquello que está instalado desde el poder,
¿no? Un ejemplo concreto de esta posverdad es, por ejemplo, acá cuando hay ocupaciones de tierra, ¿no? Se plantea como una cuestión central el tema de la propiedad privada, ¿no? Y de que se está contra la propiedad privada. Pero se ocultan dos cosas a partir de esa idea de la posverdad, sería, ¿no? Que es, por un lado, la legitimidad o no de la propiedad que se reclama, ¿no? Es decir, por ejemplo, en el caso de los Etcheverry, que tuvo la difusión que tuvo, ¿no? Era muy difícil poder mostrar a la vez que este señor, esta familia en realidad, con la oveja negra de la que era víctima, que era la que estaba protestando ahí dentro de la casa, y que, como pasa con las mujeres, cuando repartieron las cosas, le dijeron vos quédate afuera, ¿no? Cosa que sigue produciéndose hoy en el campo como algo común. Pero lo que les quería decir es que esa familia se apropió ilegalmente de las tierras que eran de la Escuela de Agronomía, de ahí agraria, que además la trabajaban junto con el INTA, y de tierras que eran del frigorífico Santa Elena, que se cerró, ¿no? Digo, para no ir a la historia de la ocupación de tierra por la fuerza y por la sangre en la Argentina, que vos, Beatriz, conocés perfectamente en todo lo que es la Patagonia. Y que continúa. Y que continúa, ¿no? Con un Lewis que alambra un lago, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que esta idea de la posverdad ha adquirido, digamos, una nueva entidad a partir de lo que instaló el posmodernismo, de lo relativo, de la relatividad absoluta, o sea que no hay una verdad objetiva. Entonces, la única posibilidad de romper esto desde la psicología social es en el reconocimiento, que es nuestra práctica, de las necesidades reales, no de las impuestas, no de las inducidas, ¿no? Sino la lectura de las necesidades reales y la convicción que, conociéndolas y conociendo la realidad objetiva, con otros podemos transformarlas, ¿no? Y no hay relato que aguante la fuerza de la realidad cuando en esa realidad la asumimos colectivamente. Así que a mí me parece que habría que decir que alrededor de la verdad también es un terreno concreto de la lucha entre los que promovemos la salud y los que promueven la alienación, y entre los que defendemos el bienestar de la mayoría y los que defienden sus estrechos privilegios de clase. Yo ahí quería agregar una cosita, digo, porque me quedo con la frase que está diciendo la Rosita, ¿no? No hay relato que pueda contra la organización, con la posibilidad de juntarnos, ¿no? Digo, hemos tenido, para no decirlo en palabras o en pensamientos, hemos tenido ejemplos estos últimos días de cómo esa posverdad que ha creado a través del poder que tienen los medios de comunicación, nuevos únicos mundos posibles. Por ejemplo, en Bolivia, Añez y una nueva realidad, ¿sí? Bueno, esa nueva realidad que aparecía como incontrastable no es así. Chile y el ejemplo del país latinoamericano que crece económicamente, los últimos dos años nos han dado cuenta que esa construcción desde el poder como posverdad tiene límites. El límite es la fuerza la fuerza y la resistencia que como organizaciones podamos tener. Entonces es importante que discutamos la posverdad, es importante que veamos cómo desarmar y desmembrar ese discurso, pero tampoco nos creamos que en esa posverdad no tenemos nada que hacer, ¿no? Estamos inermes. Yo le pongo, si quieren, Mendoza. Mendoza, en diciembre del año pasado, tuvimos una pelea de 10 días porque nos sacaron la ley 7722, que era la ley guardiana del agua. Una ley que para nosotros es carne, porque el agua en una región desértica es la diferencia entre la vida y la muerte. La sacaron de un plumazo. Lo primero que hizo un gobernador lo primero que hizo ese gobernador electo, con el poder que implica haber ganado una elección, los primeros actos
¿sí? A los 10 días hubo un levantamiento que yo me arriesgaría a pensar como antecedente el mendozazo solamente, ¿sí? De 10 días de movilización de todo el pueblo mendocino para sacar esa ley, ¿no? Que implicaba megaminería, contaminación. Entonces, el poder intenta instalar a través de la posverdad estos discursos, estas nuevas realidades únicas y incontrastables. El límite es claro, el límite es la organización y la posibilidad de reacción y de resistencia frente a esto que aparece como hegemónico y como si aparece en la radio, en la televisión y después en las redes sociales, ¿no es cierto? Creo que es ahí marco 3 ejemplos sociales que nos permiten dar cuenta que tiene límites. Bueno, si no hay otros comentarios en este momento, estaremos cerrando esta mesa. Desde ya agradecer la participación de los integrantes de la mesa, lamentamos un poco las dificultades con Héctor, y al mismo tiempo agradecer la participación de todos los que han estado vía virtual.